Fíjese que una investigación sobre el sistema de desvío de dinero público del gobierno mexicano, una historia de emigración y éxito y una imagen de los atentados de Barcelona son los ganadores de los premios Ortega y Gasset de Periodismo 2018. Los responsables de estos trabajos son Miriam Castillo, Nayari Roldán y Manuel Ureste, periodistas de Animal Político, Inger Díaz Barriga de Univisión Noticias y los fotógrafos David Armengou y Marcela Miret, respectivamente. A estos galardones se suma la periodista Soledad Gallego Díaz, quien ha ganado el premio a su trayectoria profesional. El trabajo ganador en la categoría de Mejor Historia o Investigación Periodística es La Estafa Maestra, publicado en Animal Político junto a la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Un grupo de periodistas liderados por Miriam Castillo y Nayeli Roldán y Manuel Ureste desenredó un sistema de 128 empresas fantasmas a través del cual el gobierno federal desvió más de 400 millones de dólares. Esta estafa involucra a secretarías y entidades del Estado, universidades y empresas privadas, como también nosotros dimos a conocer en su momento. El proyecto ha estado coordinado por Daniel Moreno, director de Animal Político, y por Salvador Camarena, director de investigación periodística en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Y es con Salvador Camarena con quien hacemos contacto hasta la Ciudad de México para platicar sobre este asunto. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas felicidades, Chuy, muchas gracias. Qué gusto saludarlos. Siempre es un placer estar en el espacio más importante de periodismo en Tabasco y sin duda en esta ocasión pues no lo voy a negar, con muchísimo más gusto. No, hombre, compartimos tu alegría y tu gusto, que además de un gusto y de una satisfacción, ¿qué es el significado mayor que encierra este reconocimiento, este premio para ustedes, Salvador? Fíjate que en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y tu pregunta es muy importante, Chuy, tenemos dos encargos en la parte periodística, porque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hay un equipo de investigación académica, hay un despacho de litigio estratégico que, por cierto, ahorita traemos una denuncia en torno a la estafa maestra, ahorita te cuento a ti y a tu auditorio, y tenemos también un equipo que se dedica a movilización y comunicación. En términos prácticos, el equipo de periodistas tenemos que hacer investigaciones dentro de la organización, o sea, nuestras propias investigaciones, como si fuéramos una redacción de un periódico, de una radio, una televisión, pero también tenemos el encargo de hacer periodismo con otras organizaciones. Entonces, la estafa maestra, a nosotros nos da mucho gusto este reconocimiento en particular, porque es un proyecto que consolida las dos visiones. Miriam Castillo, aunque la nota del país lo pone, digamos, en general, dice que son reporteros y reporteras de Animal Político, en realidad Miriam Castillo es una reportera de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y las otras dos, Nayeli y Manu, son periodistas de Animal Político, pero no importa, lo que importante es que hicimos un solo equipo entre las dos organizaciones, con además fotógrafos, videastas y diseñadores, y entre las dos organizaciones le dimos seguimiento a aquello que, como tú bien reportabas, distintos medios ya habían dado cuenta luego de que la Auditoría Superior de la Federación dijo, oigan, en 2013 y 2014 hay 7.500 millones de pesos en números redondos que no aparecen, y de esos 3.400 millones literalmente fueron dados a empresas que no existen, que no tienen ninguna justificación de haber recibido esos convenios a través de 8 universidades, entre ellas varias en el estado de Tabasco. Oye, Salvador, ¿tú crees que este premio que les dan, que es un reconocimiento, algo que pues les da un nivel, pues diría yo, muy importante, pero además una credibilidad mayor, pueda animar a las autoridades mexicanas a meterse serio al tema, porque ya sabes cómo ha estado aquí en México este tema? Fíjate que si algo
lo que hay que recordar cuando publicamos esta historia, que fue a principios de septiembre, y por supuesto que somos conscientes de que parte de la visibilidad y del impacto que pudo haber tenido este reportaje se pasó a un segundo plano porque, por supuesto, fue tremendo y dramático lo que ocurrió con mexicanos de Chiapas y Oaxaca con el primer terremoto de ese mes, fatídico, el que azotó precisamente a esas dos entidades del sur. Entonces, digamos que en un primer momento, algo de lo que pensamos que pudo haber sido una mayor visibilidad pasó, insisto, a un segundo plano por una tragedia terrible que, por supuesto, es justificado que muchos medios se hayan abocado a reportar la muerte y la destrucción que padecieron miles de familias en el sur. Entonces, bueno, tuvo esa circunstancia y sí, este premio internacional que da el periódico El País en España, por supuesto que nos ayuda a visibilizar de nuevo, y no solo eso, sino que la Auditoría Superior de la Federación, hoy siempre nos quejamos de que nada funciona en México, de que el gobierno es un desastre, de que las instituciones son grandes elefantes blancos, que se desarrollaron a partir de bonitas leyes, pero que esas leyes son inefectivas o que son de plano un asunto que no se traduce en resultados concretos. Bueno, hay que reconocer que esto lo dio a conocer, esto lo publicó en primera instancia la Auditoría Superior de la Federación con respecto a los años 2013 y 2014, y no solo eso, sino que ha seguido publicando más información, y hace unos pocos meses se publicó de nueva cuenta información de otros contratos indebidos en la SEDATU, que preside la secretaria Rosario Robles, y que confirman que este es un mecanismo mediante el cual se comete algo que el anterior auditor llamó con todas sus letras, fraude. Ahora bien, tú preguntas, ¿esto va a llevar a alguna autoridad a movilizarse? Yo creo que es el mejor momento en que pudo llegar este premio. Estamos en campañas. El señor José Antonio Meade estuvo en Sedesol después de la señora Rosario Robles, fue titular de esa dependencia. Imposible que no haya visto estos señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, imposible que no le diga nada hoy a los electores cuando está buscando el voto sobre este esquema de fraude que se instaló desde muchas dependencias, en particular Sedesol, Sedatu, Pemex, el Fobiste, entre otros, y en este momento los mexicanos, no las autoridades creo yo, Chuy, pero sí los mexicanos, y a través de los medios como el tuyo, pueden exigirle al gobierno, decirle, volvamos a abrir la página de la estafa maestra y volvamos a abrir las investigaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación ya para los años no solo 2013 y 14, sino para el 15 y el 16, porque además los mexicanos tienen que recordar una cosa, Chuy. La Auditoría Superior de la Federación, con las nuevas leyes, incluso ya puede hacer, a petición de un ciudadano, una investigación específica en donde se presuman irregularidades, de forma tal que si para una de estas universidades en Tabasco, como la Chontalpa o la Juárez, dice a un ciudadano de allá de Tabasco, oigan, yo quiero que investiguen más sobre estos convenios, porque quiero saber quién fueron los reales beneficiarios y qué pasó con esos recursos del erario, se puede reabrir las veces que sea necesaria esa investigación y que en un momento dado un nuevo Congreso, quizá, Chuy, a partir de lo que suceda el 1 de julio, un nuevo Congreso diga, vamos a volver a revisar 2013, 2014, 2015. Mira, en la semana pasada, creo, tú tendrás mejor memoria, el presidente Nicolás Sarkozy está siendo investigado por financiamiento electoral, no del año pasado, porque él dejó la presidencia hace ya bastante tiempo, ya estuvo antes el señor François Hollande y ahora tenemos al presidente Macron. Las democracias revisan sus pasados inmediatos, no nada más del año pasado y ya, bueno, ya cerramos el ejercicio fiscal, qué pena muchachos, ya no podemos revisar eso. No, esto, el sexenio de Enrique Peña Nieto, apenas va a empezar a ser revisado, y ni más ni menos por un Congreso, tendría que ser así para empezar, que va a ser el resultado de la elección del 1 de julio.
Sí. Hablabas de que esta investigación fue mandada, válgase la expresión, a un segundo término por la tragedia de los sismos. Sin Así es. embargo, Salvador, te quiero decir, sin quitarle ningún mérito, válgase también la expresión, a la gran tragedia de los sismos, yo creo que la gran tragedia nacional es la corrupción. Tragedia que permea a las tragedias, esto es, porque incluso se utiliza hacer negocios, desvíos, tranzas, con el dolor de la gente, con el dolor de la gente víctima de los sismos, con el dolor de mucha gente que está enferma y no hay los suficientes medicamentos por el famoso diezmo, porque desvían dinero, porque hacen, como decía hace un momento, negocios, incluso hasta indirectamente se convierten en asesinos. Por eso creo que es, tal vez, digo, no creo exagerar la tragedia de las tragedias para nuestro país, la corrupción. Sin lugar a dudas, creo que lo pones en el marco debido. La secuencia de la publicación y luego el terremoto, el primero del 7 de septiembre y luego el del 19 de septiembre, que azotó ya al centro del país, sí, por supuesto que eran prioritarios y las instancias gubernamentales y la sociedad misma se volcó a atender a las víctimas y a procurarles solidaridad y ayuda en un momento dramático. Pero es cierto que también los gobiernos aprovechan para doble cosa, para deshacerse de temas incómodos y precisamente en esas tragedias, y no puedo adelantar mucho, pero en días por venir, no faltan muchos, estaremos publicando algo con respecto a dineros que se utilizan en el Fonden, pero en esas tragedias hay mucha discrecionalidad, hay mucho margen de maniobra que los gobiernos utilizan indebidamente, porque siempre nos dicen es que para poder atender oportunamente a los necesitados por esa catástrofe, no debemos recurrir a toda la burocracia que supone luego el sacar un solo peso para destinarlo a X objetivo. Bueno, sí, en las tragedias debería haber una celeridad que atienda debidamente a quienes están padeciendo circunstancias extraordinarias, pero se ha abusado de esos mecanismos. Y la gran tragedia, coincido contigo, y por desgracia, porque creo que de eso perdemos todos, el signo del sexenio que está concluyendo es el de la corrupción. Y la gran tragedia es que ni siquiera se han iniciado las investigaciones en donde sepamos, en donde tengamos claro de parte de las instancias gubernamentales quiénes fueron los autores de estos abusos, de estas maquinaciones, porque no es eso, por desgracia, mira, sin falsas nostalgias, porque son igualmente perniciosas, pero no es que se dice, meten la mano al cajón, no hombre, ojalá fuera que metieran la mano al cajón, e insisto que eso ya era indebido. Son mecanismos, Chuy, los que estamos viendo y detectando de fiscalistas que podrían estar en las mejores empresas del mundo, pero que están dedicados a las peores causas posibles. Son esquemas criminales de defraudación tan sofisticados, tan elaborados, que cuando nos damos cuenta, es como ver, digamos, de eso que dicen, ver una estrella que ya murió, pero la luz nos sigue llegando. Cuando encontramos un rastro de una empresa fantasma, hace 4 años que desapareció, hace 4 años que la desbarataron para ocultarle al fisco y a instancias de auditoría, como la Auditoría Superior de la Federación, o a los medios, la posibilidad de rastrear quiénes estaban detrás de esa empresa y qué pasó con esos fondos. La estafa maestra de lo que pone en evidencia después del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación es lo burdo que llega a ser el último eslabón donde un conserje de una primaria que gana menos de 4,000 pesos al mes, eso ya lo habíamos comentado en tu espacio, en su momento, un conserje de una primaria es el dueño, entre comillas, de una empresa que recibe decenas de millones de pesos en contratos. Claro, ese señor nunca fue dueño, nunca recibió ese dinero, pero la pista la desaparecieron. Y eso lo han hecho en estados como Tabasco, como Veracruz, como el Estado de México, como Morelos. Es gigante el esquema de defraudación que montaron durante los últimos años. No creo que solo durante el tiempo del señor Enrique Peña Nieto,
pero sí creo que en este sexenio, se ha llevado una escala descomunal y que de eso tendremos que dar cuenta en los próximos años los medios y las instancias de gobierno. Por último, Salvador Camarena, te pregunto, ¿tienes alguna opinión? ¿Qué te parece esto que sucedió ayer en una ceremonia encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, donde se entregaron los Premios Nacionales de Ciencia, Arte y Literatura 2017 y consigna a la revista Proceso que silenciaron a los galardonados en esta entrega de premios, no permitieron que hicieran uso de la palabra como en años anteriores? Sí, voy a responder con toda sinceridad. Yo tenía una agenda muy complicada el día de ayer y luego vino lo del premio que afortunadamente pues suscitó muchas reacciones y estuve atendiendo algunas llamadas de colegas y un foro en la UNAM, en fin, de verdad que no les parece un pecado, pero es mayor pecado especular sobre algo que ni siquiera me enteré puntualmente. Vi algo que así de pasón y no lo vi. Si así hubiera sido, no me extrañaría. Ya se habían tardado, imagínate, son los Premios Nacionales de Ciencias y Arte, y ya habían dejado esa prioridad para el último, los entregan a destiempo. Este gobierno ha tenido un grosero, creo que es la palabra correcta, trato con respecto a los críticos, los intelectuales, los artistas. Lo que pasa en el INBA y en el INA, de que tienen meses sin pagarle sus sueldos a muchos trabajadores, el abandono en que tienen la temática cultural, el recorte que sufren. Primero presumimos que vienen muchos turistas, supuestamente, digo porque hay denuncias de que se han manipulado las cifras, pero que vienen muchos turistas y que estamos subiendo en la escala de países más visitados en el mundo gracias a las políticas del presidente Peña Nieto. Pero luego vemos que el presupuesto para las temáticas culturales, a pesar de haber convertido el CONACULTA en una Secretaría de Cultura, va a la baja, francamente a la baja. Y luego uno asiste a los museos, Chuy, a las zonas arqueológicas que ustedes tienen allá, fantásticas, en Chiapas al lado tienen Palenque, y es verdaderamente triste ver que la museografía desde hace 20, 25, bueno, es de tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Si alguna cosa habría que decir buena de Carlos Salinas de Gortari es que le puso ganitas al tema de las zonas arqueológicas. Entonces, me parece que de ser, como dices, que consigue un proceso, enmarca perfectamente en el trato que se le ha dado durante este sexenio a las voces críticas, por un lado. Bueno, ¿cuántas conferencias de prensa ha hecho el presidente Peña Nieto, Chuy? ¿Una? Digo, conferencias de prensa dignas de ese nombre, porque fíjate, cuando viene un mandatario extranjero, pues hay este formato en donde pues, el presidente mismo que nos visita, primer ministro que esté aquí en nuestro país, pues se abre, porque trae una prensa y se abre, yo fui a la del presidente Barack Obama en Toluca, que también vino el primer ministro de Canadá, y hubo 2 preguntas para la prensa mexicana, y déjame no decir que los medios a los que le dieron la palabra, pues digamos que son esos que empiezan por felicitar al presidente, para decirlo en pocas palabras. Bien, pues Salvador, primero agradecerte que hayas recibido mi llamada y segundo, patentizarte mi felicitación y la del equipo que elaboramos aquí en Telereportaje y bueno, pues también animarte a que sigan adelante con esta labor, con este trabajo y un saludo y un abrazo muy apretado. Me da mucho gusto saludarte, Chuy. Tú sabes el cariño que le tengo a la tierra tabasqueña y de verdad no puedo adelantar mucho más, pero pronto estaremos hablando porque lo que vamos a publicar afecta precisamente a zonas que son devastadas a menudo por fenómenos meteorológicos, como es el caso de Tabasco. Pues ya sabes, estamos abiertos para la información. Saludos, buen día. Hasta pronto, gracias. Adiós. Salvador Camarena, que bueno, pues es parte de este equipo que se lleva importante premio. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Hay mucha información todavía para ustedes. XH